Hola, soy Hasli Charris del programa de Contaduría Pública de la jornada diurna y les voy a hablar sobre los conceptos básicos de la economía, la frontera de posibilidades de producción, la ley de oferta y demanda, también el punto de equilibrio, el impacto del COVID en la economía, así como también la coyuntura económica y sus indicadores económicos. Para terminar con lo que son las políticas económicas y una pequeña pregunta, ¿qué es? ¿Cuáles son las políticas económicas que han venido definiendo la coyuntura social, política y económica del país y cuáles cree que será el impacto que tenga en la situación actual en el corto plazo en términos de desempleo, inflación y tasa de cambio? La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de tal forma que se satisfagan las necesidades de los individuos, las cuales son ilimitadas. Según esta idea clave, los bienes son escasos y la economía debe utilizar sus recursos con eficiencia. Quiere decir que en una situación de escasez eh, en la que los bienes son limitados en relación con los deseos y necesidades, y ante esos deseos ilimitados es importante que la economía haga un mejor uso de los recursos limitados. Eso sería la eficiencia, es el uso eficaz de dichos recursos. Y es posible gracias al esfuerzo de las diferentes actividades económicas que las personas realizan. Los elementos que conforman la economía son la producción, distribución, comercio y consumo. La producción es aquella elaboración y transformación de bienes y servicios. La distribución es la entrega del producto comercializado y distribuido. El comercio es la venta del bien y servicio. La venta se desarrolla en el mercado, que sería el grupo de compradores de ese mismo bien o servicio, en donde participan personas, empresas y países que intercambian productos. Y el consumo es cuando adquieren el producto satisfaciendo una necesidad o deseo. La economía trata de explicar algunos comportamientos simplificando la realidad socioeconómica y reduciendo el número de factores en ella. A esto se le llama modelo económico, y la frontera de posibilidades de producción es la gráfica que muestra las diferentes combinaciones de producción que la economía está en posibilidades de producir, dado los factores de producción y la tecnología que disponga. Los factores económicos son los elementos materiales o no materiales que funcionan juntos para la producción de bienes o servicios, como por ejemplo una empresa que fabrica autos o un restaurante. Y los factores productivos, que son aquellos que se necesitan para generar bienes que son aptos para el consumo y están definidos a un mercado. Los factores de producción se dividen en tierra, capital, trabajo y tecnología. La tierra son los recursos de origen natural, ya sea del suelo e hídricos. Un ejemplo de ello serían las tierras de cultivo o recursos minerales y combustibles fósiles. Por consiguiente, el capital, que son los bienes duraderos y creados por el hombre, principalmente como la maquinaria, instalaciones y utillajes. Un ejemplo sería la maquinaria industrial. El trabajo, que sería el esfuerzo físico e intelectual que cada uno le dedica un tiempo específico. Y la tecnología es el cúmulo de procesos y técnicas con base científica para la elaboración de productos. Por ejemplo, la tecnología textil, que se encarga de desarrollar nuevas prendas y desarrollarlas mediante la aplicación de soluciones tecnológicas. Estos factores son importantes para contribuir al constante desarrollo de bienes y servicios, que además ayuda al crecimiento económico de una región o país.
Cuando hablamos de oferta, nos referimos a aquellos bienes y bienes y servicios que se están dispuestos a vender, mientras que la demanda es la cantidad de dichos bienes y servicios que se desean adquirir. La curva de la demanda grafica la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Debido a que un precio menor incrementa la cantidad demandada, la curva de la demanda tiende a ser negativa. La ley de la oferta dice que con todos los demás factores constantes, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta, y en la curva de la oferta se muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. El equilibrio es la situación en la que el mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada. La pandemia del COVID-19 ha tenido unos grandes impactos a nivel mundial, como la disminución significativa de la actividad económica, que contribuyó al desempleo y cierre de empresas. Esto también desencadenó un aumento drástico en la desigualdad interna y entre los países. Las respuestas a corto plazo por parte de los gobiernos, entre otras consecuencias. La caída del petróleo. La coyuntura económica es aquella situación económica de conjunto en un momento determinado, tanto de una empresa como de una comunidad, como consecuencia de la interacción simultánea de las diferentes variables económicas. Así, los indicadores de la coyuntura económica pretenden reflejar de manera sintética los principales rasgos de la situación económica para el conjunto internacional. En general, los indicadores que se aplican son el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo, inflación, entre otras. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo directrices para su buen funcionamiento. Los tipos de políticas económicas. Política monetaria son las acciones del Banco Central para controlar las tasas de interés, comprar y vender bonos del gobierno y establecer requisitos de reservas para los bancos comerciales, entre otros. La política fiscal son las decisiones del gobierno relacionadas con los ingresos y gastos públicos y pueden utilizarse para estimular la demanda agregada, fomentar la inversión, redistribuir ingresos, etc., entre otras políticas. En respuesta, las políticas económicas que han definido la coyuntura social, política y económica en los últimos años son la política fiscal, que se ha destinado a promover las finanzas públicas, reducir el déficit y promover la inversión en diferentes sectores. La política monetaria, que está enfocada en mantener la estabilidad de precios y controlar la inflación. Y pues teniendo en cuenta las distintas variables a las que nos hemos sujetado y la evolución del COVID-19, surgirá un impacto significativo en el mercado global, así como puede que se reactive gradualmente las actividades económicas, se espera una mejora en las cifras del empleo, pero la velocidad de recuperación puede variar. En cuanto a la inflación, la situación actual ha generado tanto presiones en la alza como en la baja. Por un lado, la demanda puede ejercer presiones en la baja de los precios, y por el otro, la situación actual de incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales pueden influir en la demanda de divisas y en la cotización del peso colombiano. En conclusión, debemos tener en cuenta que la evolución de los indicadores dependerá de los distintos factores que pueden cambiar según el desarrollo de la situación.